no era solo un destacado novelista, también era un destacado columnista envuelto en mil polémicas por sus artículos, especialmente en su etapa del diario El País, lo cual le llevó a tener no pocos enemigos. Quizá el primero de ellos sería el que fuera Nobel de Literatura, don Camilo José Cela. Senador señor Cela, ¿está usted dormido? Esta advertencia del presidente me despertó, me puse de pie y le dije, no, señor presidente, estoy durmiendo. Y me dijo él, bueno, es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Y yo le dije, no, señor presidente, tampoco es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Corría el año 1987 y ya había un importante lobby a favor de que al señor Cela le dieran el Nobel de Literatura, que era un clamor en círculos académicos, intelectuales y periodísticos. El señor Marías se desvinculó de aquella campaña publicando en el periódico Diario 16, en la época en la que lo dirigía don Pedro J. Ramírez, una amplia tribuna posicionándose en contra de que le dieran el Nobel al señor Cela. Al margen de que el señor Marías despreciaba al señor Cela porque lo consideraba alguien que había convivido y sido propagandista de dictaduras, tanto la franquista en España como la venezolana del señor Pérez Jiménez, también en su artículo venía a sostener que hacía mucho tiempo que el señor Cela no escribía nada destacado y que esa campaña a favor del Nobel al señor Cela podía estar perjudicando a otros escritores españoles que a juicio del señor Marías también lo merecían. Esa tribuna le valió una serie de réplicas, entre ellas la del propio jefe de la sección de cultura de Diario 16, que era don Manuel Hidalgo, o quizá la más destacada, la tribuna de página completa que escribió el señor Juancho Armas Marcelo, donde ridiculizaba su argumento diciendo que lo que quería el señor Marías era matar a Cela y al final le recomendaba que cazara jilgueros y no lo intentara con el señor Cela, que era un tigre. En su contrarréplica, el señor Marías se preguntó si el motivo por el que le recomendaba que fuera a cazar a jilgueros es porque el señor Armas Marcelo lo que le estaba diciendo es que fuera a polemizar con él, pero dijo que no lo haría porque no quería malgastar sus chinas, aunque esa tribuna ya era evidentemente una réplica. En abril del año 1995 publicó una tribuna en el diario El País contra la crispación que había entre el sector periodístico en aquella época del final del felipismo. Una tribuna en la que criticaba a periodistas de ambos extremos, situando a los señores Aro Teclen y Vázquez Montalbán como los de extrema izquierda y a los señores Jiménez Los Santos, Ansón o Paula Pavón, como lo escribe él, como los de la extrema derecha. Bueno, pues me sugiere censura, la palabra me sugiere censura. Yo creo que ese Paula Pavón, en clara referencia a Aurora Pavón, que era el seudónimo que usaba por aquella época don Pablo Sebastián, probablemente el más radical detractor en columnas del gobierno de don Felipe González, provocó que el señor Sebastián le dedicara específicamente una columna al señor Marías, presentándolo como un vendido al régimen felipista, como un periodista de cámara, un escritor de cámara de doña Carmen Romero, la esposa de don Felipe González, alguien que no condenaba los crímenes de los GAL y que se limitaba a apoyar todo lo que hiciera el PSOE, incluyendo el referéndum de la OTAN. Lo que llevó a don Javier Marías a publicar una réplica en la que aseguraba que el señor Sebastián no había dado ni una, porque según él decía nunca había apoyado al PSOE, nunca lo había votado, no había respaldado al PSOE en lo de la OTAN y sí había condenado los crímenes de los GAL. Aunque siendo justos, en aquella época don Pablo Sebastián consideraba que todo aquel periodista que no se ponía de su parte es que era un cómplice del régimen felipista. Y en cuanto a su gestión, yo le voy a decir una cosa. Usted ha trabajado más para el PSOE que para el PSOE. Usted pro PSOE, pro Polanco y pro Caballo. Usted ha puesto la televisión Telemadrid en manos de los señores del Partido Socialista que la tenían antes. Y usted ha impedido que durante 7 meses la libertad de expresión tuviese en Telemadrid las cotas, por ejemplo, que tienen hoy día en esta emisora. Otra tribuna polémica que publicó el señor Marías en El País fue en 1999 la columna titulada El artículo más iluso, donde reprochaba a algunas figuras destacadas intelectuales españolas su complicidad o su falta de valentía en determinados momentos ante la dictadura franquista. Era una clara referencia al señor López Aranguren. Yo no tengo miedo a la libertad, no, sinceramente no, al contrario, tengo amor a la libertad y todavía más en plural, me gusta más hablar de las libertades. Hace unos años, un venerable filósofo ya fallecido contó de viva voz en una de esas charlas universitarias de verano que al término de la guerra civil y durante años, sus superiores académicos franquistas le obligaron a espiar a sus colegas y a informar de sus deslealtades o desafecciones al régimen.
El filósofo y profesor en cuestión, con su aura izquierdista en los últimos años de su vida, lo relató como una gracieta, como diciendo: fíjense qué cosas más chuscas pasaban en la dictadura. Esto es, reconoció sin sonrojo haberse prestado a esa tarea delatora y no le concedió ninguna importancia. La prensa, entonces contagiada por el tono casi festivo del conferenciante, o quizá obrando como precursora de esta impunidad ya generalizada e instalada del todo en nuestra sociedad, le rió la gracia y se hizo eco sin el menor escándalo y con idéntica ligereza. Hay que ver qué cosas. Como si el filósofo hubiera podido ser obligado a algo así en modo alguno. A espiar y chivarse nunca se obliga a nadie, a no ser con chantajes y amenazas, que aunque sea muy difícil, uno siempre puede rechazar o desafiar o arrostrar. Que no le podía replicar porque ya había fallecido, pero que sí sería replicado por sus hijos. El señor López Aranguren no fue el único fallecido al que zurró don Javier Marías. También publicó una célebre tribuna contra la señora doña Gloria Fuertes. La madre que te parió, por poco no lo leo. Espera, déjalo. Era una mujer sin cuello, de esas mujeres que le sale la cabeza del cuerpo. En cambio tenía los senos como dos timbres de teléfono antiguo. Hoy, con ocasión de su centenario, sufrimos una campaña orquestada según la cual Gloria Fuertes era una grandísima poeta a la que debemos tomar muy en serio. Quizá yo sea el equivocado, a lo largo de mi ya larga vida, pero francamente me resulta imposible suscribir tal mandato. Es más, es la clase de mandato que indefectiblemente me lleva a desconfiar de las reivindicaciones y redescubrimientos feministas de hoy, que acabarán por hacerle más daño que beneficio al arte hecho por mujeres. O dos réplicas muy comentadas. Una, la de entonces ya político don Pablo Iglesias, que publicó un tuit en el que decía que el señor Javier Marías era lo contrario a un millennial, es decir, un polla vieja, en sus palabras, y la tribuna que en el mismo diario El País publicó don Joaquín Reyes, titulado «Javier Marías, ¿necesitas un abrazo?». Un acierto de don Joaquín Reyes, porque probablemente esa fue su columna más leída, ya que hasta entonces era casi un columnista anecdótico en El País. A ambos les contestó el señor Marías con otra tribuna llamada «Sospechosas unanimidades». De la degradación intelectual de nuestro tiempo da cuenta que si en 1987 me enfilaban críticos y escritores, hoy mi más obsesivo detractor sea el nuevo Paco Martínez Soria, tan gracioso como el genuino y de su escuela, y que el más voluntariosamente ofensivo sea el líder de Podemos, quien al parecer me llamó polla vieja en un meditado y estiloso tuit emulando con éxito a Trump. Imagínenlo llamando coño viejo a una columnista. En el censo de enemigos del señor Marías también podemos incluir al crítico de televisión y de cine, don Carlos Bollero, que después de que el señor Marías hubiera hecho una crítica de series de televisión norteamericanas como True Detective, House of Cards, The Wire o Breaking Bad, le contestó en uno de los encuentros digitales del País que el señor Javier Marías no tenía ni puta gracia. Los críticos y aficionados se extasían ante la inverosímil y monótona House of Cards, la amanerada y pretenciosa True Detective o Breaking Bad, la mayoría de cuyos personajes son tan pesados, inconsecuentes e idiotas que uno solo está deseando que los maten de una vez. Supongo que este párrafo me valdrá otro furor del principal e iracundo opinador cinematográfico de este diario, que ya me conminó a pedir perdón por encontrar tostonífera y plana The Wire. Ahora me ha llamado también repelente en una columna. Lástima porque en cambio yo le leo con enorme provecho su prosa engrudo y sus topicazos. Nunca faltan, hable de Wells, Coppola o Fitzgerald. Corro a ver las películas y series que le repatean y evito escrupulosamente las que le emocionan y llegan. Infalible servicio el que me presta por el que gracias mil. Lo curioso es que con el paso del tiempo, don Javier Marías pasó de ser uno de los referentes de la rebeldía frente a los grandes escritores de la etapa anterior a ser visto como alguien conservador que no se adaptaba al nuevo sector mayoritario en el terreno de la cultura, causando que tuviera polémicas con muchos de los nuevos escritores. La escritora doña Luna Miguel escribió un artículo donde decía que le ponía de mal humor despertar los domingos y ver que don Javier Marías era trending topic. Los domingos es cuando salía el artículo de don Javier Marías en El País semanal, que muchas veces era trending topic porque era unánimemente criticado por el nuevo sector políticamente correcto al que no pertenecía el señor Marías y sí pertenecía a la señora Luna Miguel. Mucho más dura fue la escritora doña Gabriela Wiener,
que publicó una amplia tribuna en el diario.es tachando a don Javier Marías de machista. En su artículo decía que a Javier se le van las Marías y le echaba en cara, entre otras muchas cosas, que en la editorial del señor Marías rara vez publicaba artículos de mujeres, lo que causó que en esta ocasión el señor Marías sí le replicara. Una escritora que presume de sus erotismos y cuyo nombre omitiré por delicadeza, asegura que en mi minúscula editorial de igual nombre, las escritoras brillan en general por su ausencia. Mentira. De quien más títulos he publicado, 3 es de la magnífica Janet Lewis, también 2 de la excepcional Rebecca West, 2 de Rickman Cropton, 1 de Isaac Dinesen y 1 de Vernon Lee. Quizá crea esa autora en su ignorancia que las 3 últimas son varones y no son mujeres. Casi un tercio no es brillar por su ausencia. Y dicho sea de paso, no me ando fijando en el sexo de las obras buenas y que además están disponibles. Lo que admiro, lo haya escrito una mujer, un hombre, un blanco, una negra o una asiática. Por otra parte, y si no recuerdo mal, esa gran defensora de sus congéneres, tan doliente por las violadas, las acusadas, las muertas que dijeron no, ha alardeado de haber pagado ella y su pareja a una prostituta para hacer un trío. Si así fuera, ya me llevaría ventaja en la utilización y cosificación del cuerpo femenino, porque yo nunca he contratado a una puta. Acusado de ser un izquierdista antiderecha en 1987 y de ser un antifeminista en 2017, lo que supo siempre don Javier Marías es ser un escritor polémico y controvertido. Representante de una etapa en la que lectores compraban un periódico para ver qué decía la columna semanal de aquel día del columnista que les interesaba.